Buenos días en esta nueva y bonita mañana que el Señor nos concede en este domingo. Estamos contentos, alegres porque el Señor nos concede vivir y estar prestos para adorar su nombre, glorificarlo con todo el corazón. Y parte de esa adoración que le vamos a ofrecer al Señor en este momento va a ser esa preciosa exposición de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar basados en los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Capítulos 6 y 7 del libro de Esdras es donde vamos a fundamentar el mensaje de la palabra de Dios que quiero compartirle en este momento. ¿Sabe usted que este documento, el libro de Esdras, trata sobre aborda dos expediciones que se hicieron desde Babilonia hasta Jerusalén, de 3 que hubo? La palabra de Dios dice que en el cautiverio babilónico o después del cautiverio babilónico, los judíos empezaron a regresar a su tierra como estaba profetizado y hubo esas 3 expediciones. Una de ellas la llevó a cabo Zorobabel en el año 538 antes de Jesucristo. Fue el primero que fue con un grupo o regresó con un grupo de personas de Babilonia a la tierra prometida, a Israel o a Palestina. La segunda expedición la presidió Esdras precisamente, este hombre del que se habla en este libro que estamos tratando, y él presidió esta segunda expedición en el año 458. Antes del Señor Jesucristo. Y la tercera expedición la llevó adelante Nehemías en el año 445 antes del Señor Jesucristo. Los capítulos 7 precisamente y 8 del libro de Esdras nos hablan de la segunda expedición, la que fue llevada adelante por este hombre llamado Esdras. Y en estos dos capítulos donde se narra esa expedición segunda, se nos muestra también algunas pinceladas grandiosas, maravillosas de lo que es la protección de Dios. De ese tema precisamente quiero hablarles en esta mañana, de la protección de Dios. Déjeme traerle entonces a consideración 3 conceptos que tienen que ver con este tema, están concernientes a él. Y el primer concepto que yo le voy a compartir ahora es la necesidad de protección divina. Un concepto muy importante. La palabra de Dios nos dice en este libro que estamos abordando que el sacerdote Esdras, porque era sacerdote, era escriba y era muy versado en la palabra de Dios, un hombre del Señor, fue enviado por Artajerjes, rey de Persia, de Babilonia a Jerusalén. En ese tiempo ya los persas estaban dominando el imperio. Anteriormente había sido el imperio babilónico, ahora estaban los persas y Artajerjes estaba en turno y él es el que manda a Esdras para allá. Lo envía con una misión muy específica. Le pide que establezca funcionarios en aquella provincia, funcionarios de gobierno, que haga valer la ley de Moisés porque las cosas estaban desordenadas y que le enseñe la ley a todos los israelitas que no la conocían allá en la colonia, es decir, entre todos aquellos que habían regresado del cautiverio y la primera expedición con Zorobabel. También le pide que vaya y corrija una serie de anomalías que habían empezado a darse desde que Zorobabel, aquel primer gobernador, el profeta Ageo y el profeta Zacarías habían muerto. Fueron hombres que habían hecho una buena dirección del pueblo de Israel anteriormente, pero que habían fallecido y ahora las cosas estaban muy descompuestas. Por eso Artajerjes envía para allá a Esdras. Y la orden que este rey da es que todos los israelitas del imperio medo-persa que quieran regresarse a su tierra, tal y como estaba profetizado, lo hagan ahora con Esdras. Sí hubo muchas personas, muchas familias que respondieron al llamado y se enlistaron para marchar juntamente con este hombre de Dios de regreso a la tierra prometida. Y cuando ya estaban todos listos para salir, la palabra de Dios nos dice que Esdras estuvo bien consciente de la tremenda necesidad que había de tomar medidas de seguridad extrema. Solamente que aunque aparentemente él tuvo la intención inicial de pedirle al rey Artajerjes, delante del cual había encontrado mucha gracia, una tropa para que los defendiera en el camino, aunque aparentemente llegó a pensarlo, él decidió no hacerlo. Él dijo: yo no voy a pedirle
una tropa al rey para que nos defienda, y él da la razón por la que él decidió no pedir protección. Él dijo: yo tuve vergüenza de pedirle tropa o personas de a caballo al rey para que nos defendiera del enemigo en el camino, porque nosotros le habíamos contado al rey que nuestro Dios es un Dios cuya mano está a favor de aquellos que le buscan, pero que también su furor está en contra de los que le abandonan. Y entonces, en base a aquellas declaraciones, Esdras se sintió como que iba a ser una contradicción pedirle protección al rey, y él determinó no hacerlo. Debe quedar claro que si Esdras lo hubiera hecho, no hubiera cometido ningún error, no hubiera cometido ninguna falta delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que adelante, unos 12 años después, Nehemías, en la tercera expedición, él sí fue escoltado por el rey hasta allá, hasta la tierra de Israel, y no cometió ningún error. Nehemías también era un hombre de Dios, pero en este caso era una cuestión muy personal de Esdras. ¿Ve? Él se sentía incómodo, como que iba a contradecir lo que había declarado el rey, y entonces él decidió no pedir tropa que los acompañara. Sin embargo, Esdras quedó bien consciente de que él necesitaba de manera extrema la protección de Dios. No la iba a tener del rey, no la iba a tener de las tropas regias, pero sí necesitaba, según su concepto, la protección del Dios Todopoderoso, porque el camino que iban a enfrentar era muy peligroso. Había muchos árabes beduinos, estaba prácticamente infestado el camino de árabes beduinos y de otros salteadores que tenían el poder para hacerles mucho daño en un momento dado. Así que el camino era peligroso, y por eso él tenía la conciencia de que tenía una tremenda necesidad de la protección de Dios. Sabe que igual que aquellos, usted y yo también tenemos o enfrentamos muchos peligros en el camino de la vida cotidiana. No solamente aquellos iban a enfrentar un camino peligroso, sino que nosotros también lo enfrentamos todos los días. Usted lo sabe por experiencia propia. Exactamente lo mismo. Desde que existimos hemos enfrentado peligros diversos y los seguiremos enfrentando. Pero lamentablemente, a diferencia de Esdras, muchas veces nosotros como que perdemos de vista la necesidad vehemente que tenemos de la protección de Dios. A veces lo perdemos de vista, y es que sabe que tener a la mano recursos de un lado y recursos de otro que en un momento dado nos dan seguridad, eso puede llevarnos a precisamente perder de vista la necesidad que tenemos de la protección de Dios, o pensar incluso que no necesitamos tanto que Él nos proteja. Al fin y al cabo disponemos de esto o de aquello. Por ejemplo, un barandal de 4 metros frente a la casa, una alarma, una cuenta de banco, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro social, 3 autos a la puerta, qué sé yo. Pudiéramos hablar de una serie de recursos que nos dan certeza, nos dan la sensación de estar protegidos, y entonces olvidarnos que necesitamos la protección del Dios Todopoderoso. Mire, hace unos días me fue necesario salir para hacer una agencia muy importante. En el camino me encontré a un caballero que conozco de tiempo. Cuando lo encuentro, le hablo y le pregunto: ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido de salud en este tiempo de epidemia?, le pregunté. Y entonces él me responde: bien, estoy bien. Gracias a Dios, contesté yo. Y entonces él replicó, señalando su cara y tocándose un cubrebocas que llevaba, me dijo: no, gracias a esto y gracias a que nos cuidamos. ¿Ve qué sencillo es que un simple recurso protector nos haga olvidar que necesitamos la protección del Dios Todopoderoso? O que nos haga pensar que no necesitamos la protección de Dios, algo tan simple, algo tan sencillo. Lo cierto es que necesitamos la protección de Dios, y no debemos permitir que se nos olvide esa necesidad tan importante que tenemos todos, el amparo de Dios. Todos necesitamos el amparo de Dios. Finalmente, todos los recursos de los que podamos disponer de un lado o de otro, aquellos recursos que nos dan seguridad, la sensación de estar protegidos, ¿de dónde vienen? Al final, todo aquello viene del Todopoderoso, de la única sombra, del único que nos puede proteger, del único que viene a cobijarnos.
Todo depende de Él. Entonces, no perdamos de vista esa necesidad tremenda que tenemos. Es importante porque solo cuando se tiene la necesidad o se reconoce esa necesidad de que Dios nos proteja, es cuando se da el paso de solicitar o pedir esa protección. ¿Cómo puede pedirle a alguien protección a Dios si no cree que necesite esa protección? Y es aquí donde pasamos a un segundo concepto muy importante, que es la solicitud de la protección divina. Notamos en el libro de Esdras que cuando este hombre de Dios se mira o está consciente de esa necesidad que tiene de que Dios lo proteja, en esas condiciones que llama a la gente que está con él para que empiecen a pedirle a Dios para que los ampare. Las palabras que él dice son las siguientes: y publiqué ayuno a todo el pueblo para que vinieran y nos afligiéramos delante de la presencia de nuestro Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de ayunar, se utilizaba muy comúnmente esa expresión: nos afligimos delante de Dios, porque lo cierto es que cuando dejamos de comer, el cuerpo se aflige. Incluso la constitución emocional se quebranta. Nos afligimos, dice él, delante de la presencia de Dios para solicitarle a Él que hiciera camino derecho delante de nosotros, delante de nuestros niños y delante de nuestros bienes. Ahí tenemos a muchas personas, a una multitud que están clamando para que Dios los ampare, a ellos, para que Dios ampare a sus niños, que eran entre 3,000 y 4,000 niños, puede imaginarse, si es que no más. Así que no es difícil darnos cuenta que ellos empezaron a clamar con una tremenda vehemencia. Muchos niños pequeños ahí que iban a enfrentar aquel caminar y estaban suplicando. Clamaban también por el amparo de sus bienes materiales, todo lo que llevaban. Ahí estaban ellos suplicando. Y la Biblia nos dice, en el capítulo 7 y 8 de este libro, que ellos echaron mano de dos recursos, de dos medios de gracia, como se le llaman, y es muy significativo encontrarlos aquí una vez más, porque yo lo he traído a colación a usted una vez, 2 veces, 3 veces, porque lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Estos dos medios de gracia es el ayuno y es la oración. Otra vez, si usted recuerda los mensajes anteriores, en varios de ellos nos hemos encontrado pasajes donde se hace alusión al ayuno y a la oración. Por ejemplo, en aquel caso cuando Esther estaba temerosa y pidió que clamaran por ella, hizo lo mismo. 3 días de ayuno, oración, clamando a Dios. Ahora tenemos a Esdras, que convoca a la gente y que les pide que ayunen, y tienen varios días de ayuno, porque la Biblia nos dice que ellos comenzaron la marcha el primer día del primer mes del año religioso hebreo, y todavía al día 12 apenas se estaban levantando campamentos de ahí del río Ahava para salir rumbo a la tierra prometida. 12 días más o menos duraron ahí, de los cuales algunos de ellos los utilizaron para ayunar y para clamar delante de Dios. Estaban suplicándole al Señor con oración y ayuno. Usted también debe ayunar entonces y debe orar. Creo que debo insistir en este aspecto tan importante porque son medios de gracia tan determinantes en estos tiempos y en todos los tiempos. Usted también debe orar y debe ayunar para pedir la protección de Dios, de usted, la protección suya, la protección de sus hijos, la protección de toda su familia, la protección de su iglesia y la protección de su nación. En estos días anteriores le compartí sobre la necesidad de orar por protección para todas las personas que laboran en los hospitales. Espero que lo esté haciendo, vamos a seguir haciéndolo. Pero a raíz de este mensaje ampliamos el espectro o enfatizamos en que no es solamente orar por la protección de aquellos que están allá, sino por la protección suya, como digo, la protección de su familia, de la iglesia y de la nación. Oremos a Dios con oraciones y con ayunos. Yo espero que por lo menos todos los hermanos del Centro Cristiano Jehová Chama, del Centro Cristiano Kairos, sí estén ahí en el altar, en la oración día a día, en la convocatoria que estamos haciendo, y que por lo menos estén utilizando un día para ayunar, y entonces en este clamor estemos pidiéndole al único que puede ampararnos, al único que puede poner su sombra sobre nosotros y darnos su cobertura, que clamemos con todo nuestro ser. Estamos hablando de un ejercicio que debe llevarse a cabo con un corazón contrito y humillado.
Es decir, que la condición del corazón es muy importante cuando te acercas a Dios para pedirle que te ampare. La Biblia me dice que Esdras era un hombre que tenía un corazón en condiciones totalmente para acercarse a Dios y suplicar su protección. Vea hasta dónde él se arriesga a no pedir tropas y a solamente decirle a Dios, tú ampárame. Pero él tenía un corazón adecuado para acercarse. La Biblia nos dice que era un sacerdote, un escriba que amaba la palabra de Dios y que se apegaba al mandato. Era un hombre temeroso de Dios. Y en esta ocasión él, juntamente con todo el pueblo que lo acompaña, están tirados en el piso y están humillados realmente delante de la presencia de Dios. Es decir, no solamente dejaron de comer, no solamente postraron sus rodillas, sino que realmente tenían un corazón quebrantado y con un corazón así humillado, clamaban a Dios para que Él los protegiera. El Salmo 51:17 nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Si nos acercamos así, si pedimos su protección así, estaremos acercándonos de una manera correcta a aquel que es el único amparo de todos los mortales. Entonces, con mucho respeto, permítame decirle que no es cuestión de meros decretos y meras declaraciones. No se trata solamente de declarar y decretar de manera presuntuosa. Se trata de suplicar de manera humillada y de manera quebrantada delante de Dios su preservación. Es suplicar que nos preserve. Es rogar que nos guarde con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. De eso se trata. Primero hay que tener conciencia de que tenemos la necesidad de que un Dios todopoderoso que existe nos proteja. Y luego hay que pedirle con todo el corazón que lo haga. Pedirle de manera constante que lo haga. Son dos conceptos importantes. Ahora permítame compartirle un tercer concepto. Tiene que ver con la provisión. Estos conceptos que le estoy compartiendo vienen en secuencia, si ya lo notó. Primero hablo de la necesidad de la protección divina, luego de la solicitud de la protección, porque cuando hay conciencia de necesidades, entonces cuando pedimos que nos proteja, y si hay una solicitud, entonces nos estamos arriesgando, digo entre comillas, porque es algo saludable, es algo bueno, a que tengamos una provisión, a que la mano de Dios se mueva y nos proteja, nos cuide, nos guarde. La palabra de Dios nos dice en estos capítulos que he estado tratando que Esdras testificó una vez que él reconoció que necesitaba la protección de Dios y que él la pidió en ayuno y oración juntamente con todo su pueblo. Él testificó que la mano de Dios se movió a su favor. Él dijo, ayunamos y le pedimos a Dios sobre este asunto, es decir, que nos guardara en el camino y nuestro Dios nos fue propicio. En otras palabras, Dios actuó a nuestro favor, Dios se movió, sí, nos guardó. En el versículo 31 del capítulo 8 lo dice más expresamente, la mano de Dios estuvo sobre nosotros y Él detuvo la mano del enemigo para que no nos hiciera daño y reprendió la mano del acechador para que no nos hiciera mal. Dios caminó con nosotros, ciertamente Dios nos protegió y llegamos con bien, porque este testimonio lo da Esdras desde la tierra de Israel, ya una vez que hubo caminado toda aquella trayectoria desde Babilonia hasta la tierra prometida, ya estaba allá a salvo. Aquello que aquel pueblo experimentó fue un milagro verdadero de preservación, milagro de preservación tremendo. Note usted, fueron entre 6,000 y 7,000 personas las que se movieron de Babilonia juntamente con Esdras hasta Israel. Entre ellos, como ya dije, 4,000 niños. Podemos tener idea de lo complicado que es mover una comitiva de este tamaño, de lo que es llevar a una multitud tan grande por veredas inhóspitas. Pero si fuera poco el camino que transcurrieron.
tenía una longitud de 1500 kilómetros. Estamos hablando de ir caminando, no estamos hablando de jet ni de nada de eso. 1500 kilómetros bajo temperaturas altas. Eso quiere decir que el peligro de deshidratación era real y que tuvieron necesidad de grandes cantidades de agua. ¿En cuánto tiempo recorrieron esa distancia? 4 meses. ¿Puede imaginarlo? 4 meses caminando. Eso es increíble. El mismo pasaje, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Esdras, nos deja calcular el tiempo, porque dice específicamente el escritor sagrado que el primer día del primer mes del año religioso hebreo salieron de Babilonia y llegaron a su destino el primer mes del mes quinto. Es como si dijéramos que salieron el 1 de abril y llegaron el 1 de agosto. Son 4 meses de distancia. 4 meses. Lo que quiere decir que en el camino tuvieron que ir adquiriendo alimentos porque era imposible llevar una reserva para tanto tiempo. Y por si todo esto fuera poco, se nos dice que ellos iban cargados con toneladas de metal precioso, toneladas de oro, toneladas de plata. Y no estoy hablando de manera hiperbólica, no estoy utilizando una figura retórica, estoy hablando literalmente. Lea los pasajes y se da cuenta que iban cargados con toneladas de oro y plata. Los llevaban para el santuario, para el templo en Jerusalén. Y eso era una tremenda tentación para los ladrones en el camino, para todos aquellos que se dedicaban al delito, al vandalismo. Era una tentación tremenda. Puede imaginar a una multitud caminando por lugares inhóspitos, cargados de bienes preciosos. No obstante, todo esto que he dicho, la palabra de Dios nos enseña que aunque había muchos motivos para que ellos tuvieran percances graves en el camino, finalmente, el primer día del quinto mes, llegaron sanos y salvos todo aquel tremendo grupo de peregrinos a su destino, a Jerusalén, sin haber experimentado ningún incidente serio. Eso fue un milagro de preservación. Realmente lo que dijo aquel hombre de Dios, Esdras, la mano de Dios fue sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero ¿acaso nomás Esdras puede testificar? ¿No es que nosotros también podemos dar testimonio de que en muchas ocasiones la mano protectora de Dios ha sido palpable en muchas de las circunstancias que hemos vivido? ¿Usted no puede testificar que Dios lo ha protegido de manera grandiosa, palpable en muchas ocasiones? Si dijéramos que no, seríamos ingratos. Yo puedo testificar de muchas ocasiones en que se ha mostrado tan palpablemente la mano protectora de Dios. Yo lo invito incluso a que en este momento, para probar que tenemos de qué testificar, ahí en esta área de comentarios que usted hace, en este tiempo de comentarios, hay algunos en este preciso momento que están comentando mientras yo predico. ¿Por qué no utiliza el medio? Úselo, las redes sociales ahora, en 2, en 3 renglones, en máximo 4 renglones. Díganos cómo Dios lo ha protegido, en qué momento ha estado en circunstancias difíciles o peligrosas y Dios ha intervenido y usted ha visto que Dios lo ha protegido. ¿Por qué no testifica ahí por escrito? Ese testimonio lo van a ver muchas personas y de seguro que habrá alguien desolado, alguien triste, alguien que se siente abandonado, desamparado, que le servirá de aliento. Demuestre que es verdad, demostremos que es verdad, que podemos testificarlo. Mire el solo hecho de que yo estoy aquí parado ahora y que usted está sentado del otro lado escuchándome, son señales contundentes de que Dios nos ha guardado. Por eso, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él provee protección, bendito sea su nombre, y seguirá proveyéndola. Por favor, permítame terminar esta reflexión con este relato. Un joven ateo que estaba practicando fuerte porque quería convertirse en un clavadista olímpico. La única influencia de religión que tenía era la predicación constante de un amigo cristiano que él tenía. Lo quería el amigo y le predicaba a Cristo, le hablaba de su sacrificio en la cruz, de su salvación, de su perdón de manera constante, pero el chico, aunque oía y oía y oía, aquel joven ateo, no le ponía atención, es decir, no se interesaba en lo que aparentemente en lo que su amigo le decía. Un buen día, este joven
entró a la escuela donde él estudiaba. Estaba sola, no era un tiempo de clases, era por la noche. Entró allá porque había una sección donde había una alberca. La escuela tenía una alberca. Y entonces él entró por la noche con miras a practicar un poco. Estaba todo oscuro. Pero no había problema porque la alberca tenía unos ventanales gigantes arriba y la luz estaba brillante. Así que entraba la iluminación. Había luz suficiente como para practicar. De manera que el chico trepó hasta el trampolín más alto, se puso de pie ahí, colocó sus pies a la orilla del trampolín, dio la espalda a la alberca y extendió sus brazos para prepararse para el clavado. En ese momento que él extendió sus brazos, se dice que el joven miró en la sombra de la pared, o en la pared más bien, la sombra de su cuerpo, y miró que la sombra de él formaba una cruz. En ese momento, el mensaje que su amigo le había predicado sobre la cruz de Cristo y su amor grandioso por él vino e hizo un estrago tremendo en su corazón, de tal forma que en ese momento, por providencia de Dios, se quebrantó y él decidió ahí mismo entregarle su vida a Cristo, de tal forma que en el trampolín se arrodilló y empezó a entregarse a Dios, a hablar con él. Mientras él estaba haciendo eso, entró una persona a la alberca. Era uno de los miembros del personal de mantenimiento. Prendió las luces y cuando las enciende, ellos se dan cuenta que la alberca no tenía agua. Había sido drenada porque iban a hacerle algunas reparaciones. ¿Usted qué cree? ¿Fue una coincidencia? ¿Fue suerte? Podemos decir a la luz de la palabra de Dios que ni suerte, ni coincidencia, ni ninguna otra cosa, sino la misericordiosa protección del Dios Todopoderoso a favor de aquel muchacho. Igual que él, usted ha participado muchas veces de la protección del Dios Todopoderoso de muchas maneras. Por favor, testifique a alguien. Hace un momento le acabo de decir que testifique ahí en los comentarios para que vaya a través de las redes sociales el conocimiento de su testimonio, pero ahora le digo, testifíquele a alguien que usted conozca específicamente. No estoy hablando ahora de tirar al aire su testimonio, sino de hablarle a alguien específico, una persona de la cual usted se da cuenta que se siente desolado, triste, abatido, desprotegido, a lo menos que esa es la sensación que él tiene. Háblele de la realidad de que Dios es un Dios que protege, de que Dios interviene y que Dios utiliza muchos medios para hacerlo. Le servirá de ayuda seguramente. Hágalo. Mientras tanto, yo le invito a que oremos para protección de todos, pero específicamente por esa persona que usted tal vez tenga en su mente. Yo en este momento tengo a una persona en mi mente por la que voy a orar específicamente. No está desamparada, yo lo sé que no, pero esa persona se siente así, abandonada, un tanto desolada, desamparada, desprotegida. Yo voy a orar por ella específicamente, no por nombre desde luego, pero voy a pedir por esa persona que tengo en mi mente. Usted también hágalo ahora por cualquiera que tenga en su mente y que tiene esa necesidad. Y ojalá, y también usted pueda convertirse en un instrumento para que él pueda mirar que Dios está a su pendiente, que Dios lo cuida y que Dios lo protege. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana preciosa, yo te adoro por tu palabra. Porque tu palabra nos testifica que tú eres un Dios tan grande que está dispuesto a darnos su cobertura, su amparo. Pero gracias porque nos haces entender que tenemos que tener conciencia de esa necesidad que tenemos y tenemos que pedir tu protección. Pedimos tu protección ahora, Señor. Pedimos tu protección. No solamente por el tiempo y las circunstancias que estamos viviendo en el presente, sino por todas las circunstancias que se pudieran vivir en el futuro. Pedimos tu protección, Señor, tu amparo. Tu palabra me dice en este libro de Esdras que cuando clamamos humillados y suplicamos, tú te puedes manifestar de manera tan extraordinaria y hacer verdaderos milagros de preservación. Pedimos de una manera particular por esta persona, Señor, por la persona que yo tengo en mi mente y aquellos que tienen en su mente, los que están hablando conmigo, que se sienten desamparados,
abandonados, desprotegidos. Tú eres un Dios que no abandona. Oramos para que tu mano se mueva de tal forma, que pongas los medios de tal manera como lo hiciste con aquel joven que estuvo a punto de lanzarse a la alberca sin agua. Que obres en ellos y ellos puedan mirar que tu providencia está ahí y que tu protección está para ellos. Les encomiendo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les agradezco mucho su buena voluntad de escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Que tengan un feliz domingo. Dios los guarde.